Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Qué hermoso, ¿vieron? ¿Vieron el joven? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad es lo que dijo. Y muchas personas piensan que el Shema Israel, Oye Israel, es una oración escrita por sabios, pero en realidad es un versículo directo de la Biblia, que dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lo dijo Moisés al pueblo, no es una liturgia. Eso fue creado después por los sabios judíos. Les cuento que la palabra Shema no significa solo escucha o escuchar en hebreo, implica también comprender y obedecer. No es pasivo. Cuando Dios o Moisés dicen Shema Israel, están diciendo escúchame, entiéndeme y actúa en consecuencia. Si ustedes ven este regocijo acá en el muro occidental, es porque hoy es un día jueves que sacan el libro de la Torá, el Pentateuco, y los jóvenes hombres de 13 años vienen aquí a celebrar la ceremonia del Bar Mitzvah. Les cuento que a diferencia de otras partes del rezo judío, el Shema se dice en voz suficientemente audible para oírse a uno mismo, por lo menos como acto de testimonio. Se dice 2 veces al día, por orden bíblica, y no es una costumbre rabínica. La Torá dice explícitamente que se debe recitar cuando te acuestes y cuando te levantes. Y por eso es parte del rezo matutino y nocturno todos los días del año, por lo menos para el judaísmo. El texto de Shema está escrito a mano en pergaminos que van dentro de mezuzot, aquellas jambas en los marcos de las puertas, los tefilín, las filacterias que se ponen en la cabeza y el brazo al rezar. Acá se ven algunos cuantos, lo tenía también el joven que filmé al principio. Y los judíos, literalmente, llevamos el Shema sobre el cuerpo de esa forma. Lo que llamamos el Shema es en realidad solo el primer versículo de una sección más larga que incluye Deuteronomio 6:4-9, Deuteronomio 11:13-21 y Números 15:37 hasta el versículo 41. Tradicionalmente un judío procura decir el Shema antes de morir y si no puede, quienes están a su lado lo recitan por él. Esto ha ocurrido desde la época del Rabbi Akiva hasta los campos de concentración hace unos 80 años. En cualquier rollo de Torá verídico que ustedes lean, van a ver que las letras finales de 2 palabras claves, el Shema, la letra Ain de esta misma palabra Shema y la letra Dalet, cuando dice Echad, uno, están agrandadas. Juntas forman la palabra Ed, que significa testigo. Entonces, decir el Shema es ser testigo de la unidad de Dios. Cuando se dice Adonai Echad, el Señor es uno, es como una proclamación de lealtad al Rey del Universo, porque para el judaísmo no basta con creer, hay que declarar públicamente quién es la soberanía divina. El Oye Israel, les cuento a los hermanos cristianos, tiene un eco en el cristianismo, aunque muchos no lo conocen. Cuando a Jesús se le preguntó cuál era el mandamiento más importante, él citó en Marcos 12 exactamente el Shema Israel. Muchos cristianos no saben que estas palabras de Jesús son una cita directa del Deuteronomio y son parte del rezo diario judío hasta el día de hoy. Amigos, muchas veces mientras camino por esta tierra, por Israel, tierra de profetas, tierra de dolor y esperanza, de pronto resuena una frase que escuché una y otra vez durante toda mi vida. Una frase que millones de judíos hemos dicho alguna vez con lágrimas, con gritos y también en silencio. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso es más que una oración, es un código. Es una puerta que se abre cuando ya no queda ninguna otra. Está en la porción semanal Baet Hanan, que es la segunda porción del último libro. Aparece en Deuteronomio 6:4, dentro de un discurso de Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. En esa misma sección, justo después del versículo del Shema, aparecen los famosos mandamientos: amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón. También estas palabras estarán sobre tu corazón y también las enseñarás a tus hijos y las escribirás en los marcos de tus puertas. Generalmente la porción Baet Hanan se lee el Shabbat siguiente a Tisha B'Av, aquel día de duelo por la destrucción del templo. Se trata de un momento de esperanza después de la tristeza y justo ahí resuena el Shema Israel, una declaración de fe, unidad y conexión eterna con Dios.
es que el Shema Israel no es solo una frase, como les digo, es un refugio, un escudo invisible, una canción que el alma judía lleva en su interior incluso cuando la boca ya no puede pronunciar ninguna palabra. Les voy a contar historias verdaderas, de esas que no se olvidan. La primera ocurrió en octubre de 1973 durante la guerra de Yom Kippur. Resulta que un soldado israelí llamado Yitzhak Kitor, de apenas 19 años, quedó herido en el desierto del Sinaí. Estaba solo, entre dunas, sin saber si lo encontrarían a tiempo. Las horas pasaban, el sol caía y la sangre se enfriaba. Él sabía que quizás no saldría vivo de ahí. Pero no gritó en nombre de su madre, no pidió auxilio. Lo único que repetía una y otra vez, mientras el cielo oscurecía, era Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Horas más tarde, un grupo de rescate lo encontró. Estaba inconsciente, pero sus labios seguían moviéndose. Y lo último que decía era el Shema. Él sobrevivió. Hoy tiene nietos y en cada cena de Shabbat él contó, los abraza y les susurra ese mismo versículo como si fuera una herencia invisible que no se puede perder. La segunda historia que les quiero contar ocurrió aquí mismo en Jerusalén, en un atentado en pleno bus. Me estoy refiriendo a la década de los 2000. Una madre viajaba con sus 2 hijos pequeños rumbo al colegio. Un terrorista subió en una parada cercana a la puerta de Damasco y cuando ella lo vio, lo distinguió, lo supo. No había forma de escapar. Tenía segundos, solo segundos. ¿Qué hizo? Abrazó a sus hijos y les dijo, repitan conmigo Shema Israel. Y juntos los 3 lo dijeron, justo antes de que todo estallara. Ellos sobrevivieron, los 3, milagrosamente. Y desde entonces esa madre no pasa un solo día sin enseñar a otros que el Shema no es una frase de rezo, es una armadura, es un cordón umbilical entre el alma y su creador. Es un código eterno que el cielo reconoce y cuando uno lo dice, no está solo. Les cuento que durante la guerra de los 6 días, en un mes como este, de junio, de calor de 1967, los paracaidistas israelíes entraron por la Puerta de los Leones entre explosiones, disparos y escombros. Minutos después, llegaron a un lugar que la mayoría de ellos nunca había estado en su vida. El muro occidental, estas piedras, el Kotel, el último vestigio del Templo de Jerusalén. Aquí tenía prohibido pisar todo judío durante los últimos 20 años. Muchos de esos soldados eran seculares, otros eran hijos de sobrevivientes del Holocausto, y aunque no eran religiosos, sabían lo que este lugar significaba. Cuando el comandante Motagur anunció por radio Harabait Beyadeinu, es decir, el monte del templo está en nuestras manos, los soldados comenzaron a llorar. Algunos se acercaron temblando al muro. Uno de ellos, Yitzhak Ifat, tocó las piedras con ambas manos y gritó Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Al escucharlo, varios más repitieron lo mismo como en un eco. Muchos rompieron en llanto. Era como si la oración de miles de años volviera a su origen, como si las piedras mismas hubieran estado esperando esas palabras. En medio de la emoción, llegó el rabino Shlomo Goren, capellán jefe del ejército. Él traía un shofar, un cuerno de carnero, se paró frente a estas piedras al muro y rodeado de polvo, uniformes y fusiles, tocó el shofar con fuerza. Luego recitó en voz alta el Shema Israel. Shema Israel volvía a sonar en el corazón de Jerusalén después de casi 2000 años. Para terminar, les cuento que el 7 de octubre, durante el ataque más brutal que vivimos en generaciones, cuando comandos israelíes retomaron la base militar de Sufá, tenían que distinguir rápido entre soldados y terroristas disfrazados de soldados. ¿Saben cómo lo hicieron? Dijeron, grita Shema Israel, y quien lo decía era uno de los nuestros. Shema Israel es el alma del judaísmo. Es la primera frase en hebreo que se le enseña a cualquier niño judío. Y muchas veces es la última que sale de nuestros labios. Se dice cada mañana, cada noche, como les decía antes que mandó Moisés en el libro de Deuteronomio, pero también se dice cuando se está entre la vida y la muerte. En la Shoah, en el Holocausto, al subir a los trenes, en los guetos, en las cámaras de gas, madres susurraban a sus hijos, digan Shema Israel, vamos a morir pero como judíos.
El Rabbi Akiva, hace 1900 años, fue torturado por los romanos y según la tradición judía, mientras le arrancaban la piel con peines de hierro, pronunciaba palabra por palabra el Shema. Y justo al decir Ejad, uno, su alma salió de su cuerpo. Una voz celestial dijo, dichoso tú, Akiva, cuya alma salió en Ejad. Y hace pocos años, en otra guerra, el comandante Roy Klein, al ver una granada caer entre sus soldados, saltó sobre ella para salvarlos. Murió con el Shema Israel en su boca. Así, de generación en generación, el Shema acompaña al pueblo judío no como una despedida, sino como una declaración de eternidad. Y aún hoy en Israel, cada mañana a las 5:58 AM, hay quien enciende el micrófono y dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y todo el país escucha, y todo el cielo también. Quizás ustedes no lo sabían, pero estas palabras están en el ADN del alma judía, están ahí esperando el momento. No importa si eres religioso o no, practicante o secular, cuando llega el momento de verdad, salen solas. Amigos, voy a terminar el video de una manera que jamás lo hice. El que quiera, que lo pruebe. Los invito a cerrar los ojos, estén donde estén, a respirar profundamente y a repetir atrás mío palabra por palabra en hebreo el Shema Israel, precisamente en este lugar. A decir aquellas palabras que las personas las dijeron en sus momentos más difíciles, las dicen en los momentos más santos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Levrón Baed. Amigos, por todos aquellos que murieron con estas palabras en los labios, por todos aquellos que aún las gritan en vida y por todos nosotros que vamos a seguir paseando con la Biblia en la mano. Shalom.